Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. El ejército ruso lanzó un contraataque en el área de Andriivka y Bodanivka en dirección a Artyomovsk. En el frente de Bakhmut, la situación sigue siendo tensa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando el apoyo de la artillería, intentaron tomar el control de Kurdyumovka, pero sin éxito. En respuesta, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un contraataque en el área de Andreevka, como resultado de lo cual recuperaron varias posiciones previamente perdidas. También se observó una fuerte resistencia de las unidades ucranianas en los accesos del suroeste a Bakhmut, donde intentaron romper las líneas defensivas. Sin embargo, tampoco se ha avanzado en este sentido. Al mismo tiempo, las tropas rusas lanzaron un ataque contra Bodanivka, demostrando que la iniciativa en esta área está pasando gradualmente a ellos. Los duelos de artillería continúan en ambos lados. Según los informes, la artillería de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia atacó las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos de Kleshchevka, Kromovo y Spirnoye. En respuesta, la artillería ucraniana disparó contra los asentamientos de Andriivka, Bakhmut y Soledar. Las fuentes de información sugieren que en la zona de Soledar, que se encuentra al norte de los lugares de operaciones, puede producirse una intensificación de las hostilidades en un futuro próximo. Esto puede indicar operaciones inminentes a gran escala o intentos de cambiar la posición estratégica en el frente. La aviación rusa bombardeó las áreas posicionales de las brigadas mecanizadas y de asalto aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las hostilidades en la dirección de Kupiansk continúan. El jefe del centro de prensa del Grupo de Fuerzas Oeste, Sergei Sivinsky, hizo una serie de declaraciones sobre las últimas operaciones militares. Según él, la tripulación del cazabombarderos Su-34 lanzó un ataque aéreo contra el punto de despliegue temporal de la 44ª Brigada Mecanizada ubicada en el área de Borovaya. Este ataque fue uno de los elementos clave de la operación para neutralizar la amenaza potencial del enemigo en esta dirección. Además, en las zonas de Sinkivka, Stelmakovka y Novoegorovka, se llevaron a cabo 23 ataques con misiles y bombas contra concentraciones de personal militar, armas y equipo militar de la 14ª y 44ª Brigadas Mecanizadas y 95ª Brigadas de Asalto Aerotransportadas. Los ataques se llevaron a cabo utilizando helicópteros de ataque Ka-52, Mi-28 y otros aviones de ataque. Durante la operación de contrabatería, el grupo Zapad destruyó con éxito varias unidades de equipo de artillería enemigo. Entre las armas destruidas se encuentran un obús TRF-155 francés de 1 mm, dos obuses remolcados M777, así como un vehículo de combate T-122 Sakarya MLRS de fabricación turca. Todo esto sucedió en el área de los asentamientos de Borovskaya, Andreevka, Peschanoe, Nadia y Rugiente. Según los datos proporcionados, las pérdidas totales del enemigo superan los 2 pelotones de personal militar y 9 vehículos aéreos no tripulados. Ucrania anunció una evacuación de emergencia de la población de la orilla derecha de la región de Kherson.
las autoridades ucranianas decidieron evacuar a la población civil de la orilla derecha de la región de Jersón. Las razones exactas de esta decisión siguen sin estar claras para el público, y la agencia de noticias AFP no proporcionó más comentarios sobre el tema. Es importante tener en cuenta que este territorio está actualmente bajo el control de las tropas ucranianas. Esto plantea ciertas preocupaciones y conduce a diferentes versiones de los eventos en el espacio público. Existe el riesgo de que las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, puedan iniciar las hostilidades yendo al ataque. Al mismo tiempo, es posible que las tropas ucranianas estén esperando una ofensiva del ejército ruso. Según datos preliminares, la evacuación se lleva a cabo desde asentamientos ubicados cerca del Dnieper. En total, estamos hablando de 30 asentamientos y, sorprendentemente, la evacuación es forzada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando masivamente con drones en dirección a Soledar. La dirección de Soledar se ha convertido en un foco de tensión en los últimos días. Según el conocido corresponsal de guerra Oleksandr Yaremchuk, que opera en el área de conflicto, el enemigo está utilizando activamente drones como armas de ataque, utilizando varias docenas de vehículos aéreos no tripulados en cada incursión. En Soledar, se registra una actividad sin precedentes de drones enemigos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando la ciudad tanto con la ayuda de drones FPV como con la ayuda de Mavics. Ahora unas 20 piezas en el cielo volaron en una cuerda. Golpearon directamente en la ciudad. Una especie de horrible invasión de drones, compartió un hombre del lugar conmigo. Yaremchuk comparte sus impresiones. Además, según el corresponsal, el enemigo está tratando de llevar a cabo un contraataque en las posiciones de la 200ª Ognzbr. A pesar de la situación actual, las tropas rusas mantienen la situación bajo control. Yaremchuk también sugiere que en un futuro próximo el ejército ucraniano puede tratar de llevar a cabo un ataque contra posiciones en los flancos de Bakhmut, utilizando tácticas de doble ataque. Presumiblemente, en un futuro muy cercano, el ejército ucraniano hará otro intento de atacar posiciones en los flancos de Bakhmut con dos ataques convergentes, pero nuestros muchachos están listos para esto, concluye Yaremchuk en su informe. La situación en la región sigue siendo tensa y requiere una atención especial por parte de los combatientes rusos. En Rusia, las armas se están desarrollando sobre nuevos principios físicos. En el marco del Foro Económico Oriental, FEM, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, compartió los planes del país para desarrollar armas modernas. Según la agencia de noticias TASS, el jefe de Estado afirma que Rusia se está moviendo activamente hacia la creación de armas basadas en nuevos principios físicos. Las armas basadas en nuevos principios físicos garantizarán la seguridad de cualquier país en la perspectiva casi histórica, subrayó Putin. Esta afirmación es de particular interés, dado que este tipo de armas se entiende con mayor frecuencia como el uso de soluciones tecnológicas avanzadas, previamente no utilizadas. Tales innovaciones incluyen láser, infrasonido, armas de radiofrecuencia y otros sistemas similares. Rusia ya ha demostrado avances en el campo de la tecnología militar. Por ejemplo, en la zona de la operación militar especial, las armas se utilizaron con éxito, proporcionando una ventaja sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, las pruebas del repetidor Oblachko para controlar vehículos aéreos no tripulados se completaron con éxito.
Una de las ventajas clave de este dispositivo es su capacidad para operar a nuevas frecuencias, lo que aumenta significativamente la seguridad de los operadores de drones y hace que el sistema de control sea menos vulnerable al enemigo. Por lo tanto, las declaraciones del presidente ruso dan testimonio del deseo del país de fortalecer su posición en el campo de la tecnología militar, centrándose en desarrollos innovadores y nuevos principios físicos para crear armas. El ataque a Crimea por la noche podría llevarse a cabo por misiles de crucero modernizados R-360 Neptuno. El ataque a Crimea por la noche podría llevarse a cabo mediante misiles de crucero modernizados R-360 Neptuno. El ataque a la península de Crimea, llevado a cabo esta noche por el ejército ucraniano, podría llevarse a cabo utilizando misiles antibuque Neptuno modernizados. Como resultado del ataque, el astillero Ordzhonikidze sufrió graves daños, como lo demuestran las imágenes de vídeo y fotografías de los residentes locales. Entre otras cosas, se conoce el daño a 2 barcos que estaban en reparación, así como el menos 24 víctimas, 4 de las cuales se encuentran en estado grave. Esta noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con 10 misiles de crucero en el astillero Ordzhonikidze en la ciudad de Sebastopol y 3 barcos no tripulados en un destacamento de barcos de la flota del Mar Negro en el cruce marítimo. 7 misiles de crucero fueron derribados por sistemas de defensa aérea, y todos los barcos no tripulados fueron destruidos por el patrullero Vasily Vikov. Como resultado del impacto de los misiles de crucero enemigos, 2 barcos en reparación fueron dañados, dijo el Ministerio de Defensa ruso. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania han participado activamente en la modernización de los misiles de crucero antibuque R-360 Neptune y los complejos de lanzamiento para ampliar la zona afectada. Además, se sabe que Ucrania logró establecer la producción de un número desconocido de misiles de crucero en el territorio de la vecina Polonia, y aunque estamos hablando de armas, esto representa una amenaza bastante seria. Por el momento, los expertos se dedican a aclarar las circunstancias de los ataques en el territorio de Crimea, incluido esto se aplica a establecer el tipo de armas utilizadas. Ucrania intenta atacar con una lancha no tripulada la corbeta rusa Samum en el Mar Negro. Ucrania intentó atacar con una lancha no tripulada el buque aerodeslizador ruso Samum, en el Mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. El 14 de septiembre sobre las 16:30 hora local, las fuerzas ucranianas intentaron atacar con una lancha no tripulada el buque aerodeslizador Samum de la flota rusa del Mar Negro. La lancha enemiga fue destruida con la artillería del Samum, comentaron en el organismo castrense ruso. En agosto pasado, 2 buques de la Armada rusa, Piklivi y Vasily Vikov, destruyeron un dron marítimo ucraniano que intentó atacarlos en el Mar Negro. El dron fue pulverizado por la artillería de los buques rusos que vigilaban la navegación en esa zona del mar. A principios de septiembre, el ejército ruso destruyó un barco no tripulado que intentó atacar el puente de Crimea. Horas después se informó de la eliminación de otros 2 barcos no tripulados de Ucrania que intentaron atacar el puente.
Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente, como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Estos drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la parte occidental de Crimea con un misil de crucero antibuque R-360 Neptuno. Esta noche, Ucrania atacó la parte occidental de la península de Crimea con misiles de crucero Neptuno. Según la información expresada por Mikhail Svinchuk, que es miembro del grupo de trabajo para coordinar las actividades de movilización en Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron un ataque combinado con vehículos aéreos y navales no tripulados, así como misiles de crucero. El objetivo eran objetos ubicados en el área de Yevpatoria. En la mañana del 14 de septiembre, las formaciones ucranianas llevaron a cabo otro ataque contra la península de Crimea. Primero, se lanzaron 11 drones de tipo avión desde las afueras de Odessa. Por primera vez en mucho tiempo, no se utilizaron Mujins para este propósito. Los drones fueron derribados por las tripulaciones de la 31ª Fuerza Aérea y la División de Defensa Aérea alrededor de las 5:30 am sobre Yevpatoria. Alrededor de las 5:50 am, las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon las afueras de Uyutny con un misil antibuque R-360 Neptuno, como resultado de lo cual el lanzador de misiles de defensa aérea S-300 fue alcanzado. Imágenes relevantes ya han aparecido en la web, dijo Svinchuk. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia confirmó el hecho del ataque, señalando que los drones aéreos y los drones marinos kamikaze fueron destruidos con éxito, pero no se dieron otros detalles sobre este tema.